Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en una obra maestra de la literatura contemporánea, The Things That Carried de Tim O'Brien. Este libro, publicado en 1990, no es solo una colección de relatos sobre la guerra de Vietnam, sino una profunda exploración de la naturaleza humana en tiempos de conflicto. O'Brien, un veterano de Vietnam, utiliza una mezcla única de realidad y ficción para llevarnos a través de las experiencias de un pelotón de soldados americanos. A lo largo de nuestro episodio, desentrañaremos 10 puntos clave de esta obra, revelando cómo sus temas resuenan con fuerza en nuestra vida cotidiana, décadas después de su publicación. Prepárense para un viaje emotivo y reflexivo que nos hará cuestionar la naturaleza de la verdad, el poder de las historias y el peso que todos cargamos, ya sea en tiempos de guerra o de paz. Comencemos. En The Things That Carried, O'Brien nos presenta una lista detallada de los objetos que los soldados llevan consigo: armas, municiones, raciones, pero también cartas de amor, amuletos y recuerdos de casa. Este inventario no es solo una descripción literal, sino una poderosa metáfora del peso emocional que cargan. El teniente Jimmy Cross, por ejemplo, lleva consigo cartas de Marta, una chica que ni siquiera es su novia, pero que representa para él un vínculo con la normalidad, con una vida fuera de la guerra. El peso de estas cartas, aparentemente ligero, se convierte en una carga emocional abrumadora. Este concepto de peso trasciende el contexto de la guerra y resuena profundamente en nuestra vida cotidiana. Pensemos en los trabajadores de hoy en día. Un oficinista puede no cargar un rifle, pero lleva consigo el peso de los plazos, las expectativas, las preocupaciones financieras. Una enfermera puede no llevar un botiquín de 20 kilos, pero carga con la responsabilidad de vidas humanas en sus manos. En nuestra era digital, también llevamos pesos invisibles. Nuestros teléfonos, aparentemente ligeros, están cargados con el peso de estar siempre disponibles, de compararnos constantemente con otros en redes sociales, de la sobrecarga de información. O'Brien nos invita a reflexionar: ¿qué cosas cargamos nosotros? ¿Cuáles son necesarias y cuáles son lastres que podríamos soltar? Al igual que los soldados en el libro, todos llevamos una mezcla de cargas físicas y emocionales. Reconocerlas es el primer paso para aprender a gestionarlas. En esencia, The Things That Carried nos recuerda que todos somos, en cierto modo, soldados en la batalla de la vida, cargando pesos visibles e invisibles. La pregunta es: ¿cómo podemos ayudarnos mutuamente a aligerar esa carga? En The Things That Carried, O'Brien juega constantemente con los conceptos de verdad y ficción. El autor nos presenta historias que pueden o no haber sucedido, desafiándonos a cuestionar qué es real y qué no lo es. Esta técnica no es un mero artificio literario, sino una poderosa herramienta para transmitir la esencia emocional de la experiencia de la guerra. En el relato How to Tell a True War Story, O'Brien escribe: una historia de guerra no es nunca moral. No instruye, ni alienta la virtud, ni sugiere modelos de comportamiento adecuado, ni restringe a los hombres de hacer las cosas que siempre han hecho. Si una historia parece moral, no la creas. Este juego entre realidad y ficción resuena profundamente en nuestra era digital. Pensemos en las redes sociales, donde constantemente nos enfrentamos a versiones curadas de la realidad. Las fotos perfectas de Instagram, las historias de éxito en LinkedIn, los debates acalorados en Twitter, todos presentan una versión de la verdad, pero ¿cuán reales? Al igual que O'Brien usa la ficción para transmitir verdades emocionales sobre la guerra, muchos de nosotros usamos filtros y ediciones para transmitir versiones idealizadas de nuestras vidas. La pregunta que surge es: ¿dónde trazamos la línea? ¿Cómo navegamos este mundo donde la realidad y la ficción se entremezclan constantemente? O'Brien nos enseña que a veces, la ficción puede acercarnos más a la verdad emocional que los hechos escuetos. En nuestra vida diaria, esto podría traducirse en la importancia de la empatía y la comprensión. Tal vez, en lugar de juzgar la autenticidad de lo que vemos online, podríamos preguntarnos qué verdad emocional está tratando de comunicar la persona detrás de esa publicación. En esencia, The Things That Carried nos invita a ser más críticos, pero también más comprensivos, en nuestra interpretación de las historias que nos rodean, ya sean en libros, en pantallas o en nuestras interacciones diarias. O'Brien demuestra a lo largo del libro cómo el acto de contar historias puede ser una herramienta poderosa para procesar experiencias traumáticas. El narrador, también llamado Tim O'Brien, repite y reelabora sus historias, cambiando detalles y perspectivas, como un intento de dar sentido a sus experiencias en Vietnam.
En el capítulo de Manakilde, O'Brien imagina la vida del soldado vietnamita que mató, creando una historia completa sobre su pasado y sus sueños. Este acto de narración no cambia los hechos, pero permite a O'Brien humanizar a su enemigo y lidiar con su propia culpa y trauma. Este poder sanador de las historias es igualmente relevante en nuestra vida cotidiana. En la actualidad, vemos cómo la escritura terapéutica y el storytelling se utilizan en terapias psicológicas. Las personas que han sufrido traumas, desde accidentes de tráfico hasta abuso doméstico, a menudo encuentran alivio al narrar sus experiencias. Pensemos también en movimientos como Almohadilla Metoo, donde compartir historias personales se convirtió en una forma de procesamiento colectivo del trauma y en un catalizador para el cambio social. O en cómo, durante la pandemia de COVID-19, muchas personas recurrieron a blogs, podcasts o videos para compartir sus experiencias de aislamiento y pérdida. O'Brien nos enseña que contar nuestra historia no solo nos ayuda a nosotros mismos, sino que también puede crear conexiones profundas con otros. Nos recuerda que nuestras experiencias, por dolorosas que sean, pueden convertirse en puentes de empatía y comprensión. En un mundo donde a menudo nos sentimos desconectados, el mensaje de O'Brien sobre el poder de las historias es más relevante que nunca. Nos anima a compartir nuestras verdades, a escucharlas de los demás y a encontrar sanación en el acto de narrar y ser narrados. O'Brien explora constantemente la naturaleza elusiva de la verdad en el contexto de la guerra. En How to Tell a True War Story, escribe, en una verdadera historia de guerra, no es nunca una cuestión de bueno y malo. No hay moraleja de la historia. Esta complejidad de la verdad se refleja en cómo los personajes experimentan y recuerdan los eventos. Lo que es verdad para un soldado puede ser una mentira para otro. Los recuerdos se distorsionan, las percepciones cambian, y lo que queda es una verdad multifacética y a menudo contradictoria. En nuestra era actual, esta complejidad de la verdad resuena fuertemente. Vivimos en un tiempo de hechos alternativos, noticias falsas y cámaras de eco en las redes sociales. La verdad parece ser cada vez más subjetiva y difícil de discernir. Pensemos en cómo diferentes medios de comunicación pueden presentar el mismo evento de maneras radicalmente distintas. O en cómo las teorías conspirativas pueden ganar tracción rápidamente en línea, desafiando narrativas establecidas. O'Brien nos enseña que la verdad, especialmente en situaciones de alto estrés o conflicto, rara vez es simple o unidimensional. Nos invita a cuestionar, a buscar múltiples perspectivas, a estar cómodos con la ambigüedad. En nuestra vida diaria, esto podría traducirse en un enfoque más matizado de los temas complejos. En lugar de buscar respuestas simples a problemas complicados, podríamos esforzarnos por entender las múltiples facetas de cada situación. La lección de O'Brien sobre la complejidad de la verdad es un recordatorio valioso en una era de polarización. Nos anima a escuchar más, a juzgar menos, y a estar abiertos a la posibilidad de que nuestra propia verdad pueda ser incompleta. En The Things They Carried, O'Brien desafía nuestras nociones preconcebidas sobre el coraje y la cobardía. A través de historias como On the Rainy River, donde el narrador contempla huir a Canadá para evitar el reclutamiento, O'Brien nos muestra que el coraje no siempre se parece a lo que esperamos. El autor escribe, fui un cobarde. Fui a la guerra. Esta paradoja nos obliga a reconsiderar qué significa realmente ser valiente. ¿Es más valiente ir a una guerra en la que no crees por miedo al juicio social, o huir y enfrentar el estigma de la cobardía? Esta exploración del coraje y la cobardía tiene profundas implicaciones en nuestra vida cotidiana. Pensemos en las pequeñas decisiones que tomamos cada día. ¿Cuántas veces nos hemos quedado en silencio frente a una injusticia en el trabajo por miedo a las represalias? ¿Cuántas veces hemos evitado una conversación difícil pero necesaria con un ser querido? El verdadero coraje, según nos muestra O'Brien, a menudo se encuentra en actos pequeños y poco glamurosos. Puede ser el coraje de admitir un error, de pedir ayuda cuando la necesitamos, o de mantenerse fiel a nuestros valores incluso cuando es inconveniente. En nuestra sociedad actual, donde las redes sociales pueden amplificar tanto el heroísmo como la vergüenza, la reflexión de O'Brien sobre el coraje es especialmente relevante. Nos recuerda que el verdadero coraje no siempre se ve como un acto heroico en Instagram, sino que a menudo ocurre en privado, en los momentos de duda y vulnerabilidad. The Things They Carried nos invita a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás, a reconocer que todos luchamos con el miedo y la valentía, y que el verdadero coraje a menudo se encuentra en las decisiones que tomamos cuando nadie está mirando. O'Brien explora de manera conmovedora cómo las experiencias de la guerra continúan afectando a los soldados mucho después de que han regresado a casa.
En historias como Speaking of Courage, vemos cómo Norman Booker lucha por reintegrarse a la vida civil, incapaz de comunicar sus experiencias a una sociedad que parece haber seguido adelante. Este tema del impacto duradero del trauma no se limita a los veteranos de guerra. En nuestra sociedad actual, podemos ver paralelos en muchas situaciones. Pensemos en los trabajadores de primera línea durante la pandemia de COVID-19, médicos, enfermeras, personal de emergencias, que han estado expuestos a niveles de estrés y trauma sin precedentes. Al igual que los veteranos en el libro de O'Brien, muchos de estos trabajadores han experimentado lo que se conoce como fatiga por compasión o estrés postraumático. Se enfrentan al desafío de procesar sus experiencias mientras intentan volver a una vida normal. También podemos pensar en sobrevivientes de desastres naturales, víctimas de crímenes violentos, o incluso personas que han pasado por divorcios traumáticos o pérdidas significativas. Todos ellos pueden experimentar efectos a largo plazo similares a los que O'Brien describe en sus personajes. La lección que podemos extraer de The Things They Carried es la importancia de reconocer y validar estas experiencias traumáticas. O'Brien nos muestra que el proceso de sanación no es lineal y que a menudo requiere que contemos y recontemos nuestras historias. En nuestra sociedad, esto podría traducirse en una mayor conciencia y apoyo para la salud mental, en la creación de espacios seguros donde las personas puedan compartir sus experiencias, y en un esfuerzo colectivo por entender y empatizar con aquellos que han pasado por traumas significativos. O'Brien nos recuerda que las heridas invisibles son tan reales y significativas como las físicas, y que la compasión y la comprensión son fundamentales para ayudar a sanar estas heridas, tanto a nivel individual como social. Uno de los temas más desgarradores que O'Brien explora en The Things They Carried es la culpa del sobreviviente. Varios personajes, incluido el narrador, luchan con el peso de haber sobrevivido cuando otros no lo hicieron. Esta culpa se manifiesta de diversas maneras, en la obsesión de Jamie Cross con la muerte de Tad Lavender, en los intentos del narrador de mantener viva la memoria de Kiowa. Aunque la culpa del sobreviviente se asocia comúnmente con los veteranos de guerra, es un fenómeno que se extiende mucho más allá del campo de batalla. En nuestra sociedad actual, podemos ver manifestaciones similares en diversos contextos. Pensemos, por ejemplo, en los sobrevivientes de accidentes de tráfico donde otros perdieron la vida. O en personas que conservaron sus trabajos durante despidos masivos mientras sus colegas fueron despedidos. Incluso en situaciones menos dramáticas, como estudiantes que obtienen una beca mientras sus amigos no, puede surgir un sentimiento de culpa por el propio éxito. Durante la pandemia de COVID-19, hemos visto surgir una forma de culpa del sobreviviente a escala global. Muchas personas han experimentado sentimientos de culpa por no haberse enfermado gravemente, o por haber podido trabajar desde casa mientras otros arriesgaban sus vidas en trabajos esenciales. O'Brien nos muestra que esta culpa, aunque dolorosa, es también una manifestación de nuestra humanidad y empatía. Nos recuerda que es normal sentir dolor por la buena fortuna de uno mismo en contraste con el sufrimiento de otros. La lección que podemos extraer de The Things They Carried es que necesitamos crear espacios para reconocer y procesar estos sentimientos. Al igual que O'Brien usa la escritura como una forma de lidiar con su culpa, podemos encontrar nuestras propias formas de procesar estos sentimientos complejos, ya sea a través del arte, la terapia, o simplemente compartiendo nuestras experiencias con otros. En última instancia, O'Brien nos enseña que la culpa del sobreviviente no tiene que ser paralizante. Puede ser un impulso para honrar la memoria de los que no tuvieron nuestra suerte, para vivir nuestras vidas con propósito y para trabajar hacia un mundo más justo y compasivo. En The Things They Carried, O'Brien detalla meticulosamente los objetos que los soldados llevan consigo. Estos no son solo herramientas para la supervivencia física, sino anclas emocionales que los conectan con sus hogares y sus identidades fuera de la guerra. Jimmy Cross lleva las cartas de Marta, Henry Dubbins usa las medias de su novia como un talismán protector. Esta importancia de los objetos como conexión con el hogar y el yo es un tema que resuena profundamente en nuestra vida cotidiana, especialmente en un mundo cada vez más globalizado y móvil. Pensemos en los estudiantes que se van a la universidad por primera vez, llevando consigo fotos familiares o peluches de la infancia. O en los inmigrantes que atesoran objetos que les recuerdan su tierra natal, tal vez un libro en su idioma materno, una pieza de joyería tradicional, o incluso un paquete de su comida favorita de casa. En nuestra era digital, esta conexión a través de objetos ha tomado nuevas formas. Nuestros teléfonos se han convertido en repositorios de recuerdos, fotos, mensajes, canciones que nos conectan con personas y lugares lejanos.
Un emoji o un meme compartido puede convertirse en un símbolo significativo de una relación o una experiencia compartida. La pandemia de COVID-19 ha amplificado aún más esta tendencia. Con las restricciones de viaje y el distanciamiento social, muchas personas se han aferrado a objetos que les recuerdan a seres queridos o experiencias pasadas, una taza de café de su cafetería favorita ahora cerrada, una prenda de ropa asociada con salidas sociales. O'Brien nos enseña que estos objetos no son simples posesiones materiales, sino recipientes de memoria y significado. Nos recuerda la importancia de los rituales y símbolos en nuestra vida, como pueden proporcionarnos consuelo y un sentido de continuidad en tiempos de cambio o estrés. En un mundo donde a menudo se nos anima a desapegarnos de lo material, The Things de Carrey nos invita a reconocer el poder emocional de los objetos, a apreciar cómo pueden actuar como puentes entre diferentes partes de nuestras vidas y nuestros shows. A lo largo de The Things de Carrey, O'Brien ilustra cómo la guerra transforma irrevocablemente a los soldados, robándoles su inocencia y forzándolos a una madurez abrupta y a menudo traumática. Vemos esto en personajes como Jem, que pasa de ser un joven idealista a un veterano atormentado, o en la transformación de Brad Callie de un médico compasivo a alguien que dispara a un búfalo por pura frustración. Esta pérdida de la inocencia y transformación forzada no es exclusiva de la guerra. En nuestra vida cotidiana, muchos experimentan momentos que dividen sus vidas en un antes y un después. Pensemos en cómo la pandemia de COVID-19 ha cambiado nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Muchas personas han experimentado una pérdida de inocencia al enfrentarse a la fragilidad de la vida y de los sistemas en los que confiábamos. Jóvenes que entraron en la adultez durante este periodo han tenido que madurar rápidamente, enfrentándose a realidades que generaciones anteriores no experimentaron hasta mucho más tarde en la vida. También podemos ver paralelos en experiencias personales traumáticas, un diagnóstico de enfermedad grave, la pérdida de un ser querido, o incluso la pérdida de un trabajo pueden forzar una transformación rápida y dolorosa. Al igual que los soldados de O'Brien, las personas que pasan por estas experiencias a menudo sienten que ya no pueden relacionarse con su yo anterior o con aquellos que no han pasado por lo mismo. O'Brien nos muestra que estas transformaciones, aunque dolorosas, también pueden ser fuente de profundo crecimiento y comprensión. Los personajes de su libro, a pesar de su dolor, adquieren una perspectiva única sobre la vida y la muerte, sobre lo que realmente importa. En nuestra vida diaria, esto podría traducirse en una mayor apreciación por las experiencias que nos cambian, incluso cuando son difíciles. Nos invita a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás mientras navegamos por estos cambios forzados, reconociendo que la pérdida de la inocencia, aunque dolorosa, también puede traer consigo una sabiduría valiosa. La lección de O'Brien es que, aunque no podemos evitar las experiencias que nos transforman, podemos elegir cómo integramos esas transformaciones en nuestras vidas. Nos anima a encontrar significado en nuestras luchas y a usar nuestras experiencias, por difíciles que sean, para crecer y conectar más profundamente con los demás. El último punto clave en The Things de Carrey es la constante búsqueda de significado que emprenden los personajes en medio del caos y la aparente arbitrariedad de la guerra. O'Brien y sus compañeros soldados luchan continuamente por encontrar un propósito o una justificación para sus experiencias, a menudo recurriendo a la narración de historias como medio para crear orden a partir del caos. Esta búsqueda de significado en circunstancias difíciles resuena profundamente en nuestra vida cotidiana, especialmente en tiempos de incertidumbre global. Pensemos en cómo las personas han buscado dar sentido a la pandemia de COVID-19. Frente a la pérdida, el aislamiento y la incertidumbre, muchos han encontrado nuevos propósitos, redescubriendo pasiones olvidadas, fortaleciendo lazos familiares o comprometiéndose con causas sociales. De manera similar, en tiempos de crisis económica, vemos a las personas reevaluando sus prioridades y buscando significado más allá del éxito material. Algunos pueden encontrar propósito en el voluntariado o en la construcción de comunidades más fuertes. Otros pueden descubrir un nuevo sentido de resiliencia y adaptabilidad que no sabían que poseían. O'Brien nos muestra que la búsqueda de significado es en sí misma un acto de coraje y resistencia. En el libro, los soldados cuentan historias, crean rituales y se aferran a objetos simbólicos como formas de crear sentido en un entorno que parece carecer de él por completo. En nuestra vida diaria, esto podría traducirse en la importancia de crear nuestras propias narrativas y encontrar propósito incluso en circunstancias desafiantes. Puede ser a través del arte, la escritura, el activismo, o simplemente ayudando a otros. O'Brien nos recuerda que, aunque no siempre podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos elegir cómo interpretamos y respondemos a nuestras experiencias.
La lección final de The Things That Carried es que el significado no es algo que simplemente encontramos, sino algo que creamos activamente. Nos invita a ser los autores de nuestras propias historias, a encontrar propósito en nuestras luchas y a usar nuestras experiencias, por difíciles que sean, para crear algo significativo y valioso. En un mundo que a menudo parece caótico e impredecible, el mensaje de O'Brien sobre la búsqueda de significado es más relevante que nunca. Nos recuerda que, al igual que los soldados en su libro, todos tenemos la capacidad de encontrar y crear significado, incluso en las circunstancias más desafiantes. En conclusión, The Things That Carried de Tim O'Brien trasciende su contexto inicial de la guerra de Vietnam para ofrecernos una reflexión profunda sobre la condición humana. A través de los 10 puntos que hemos explorado hoy, hemos visto cómo las experiencias de estos soldados resuenan en nuestra vida cotidiana. O'Brien nos desafía a examinar los pesos que cargamos, tanto físicos como emocionales. Nos invita a cuestionar la naturaleza de la verdad y la realidad en un mundo cada vez más complejo. Nos muestra el poder sanador de las historias y cómo éstas pueden ayudarnos a procesar el trauma y encontrar significado en medio del caos. La obra nos recuerda que, al igual que los soldados en el libro, todos luchamos nuestras propias batallas, cargamos nuestros propios pesos y buscamos nuestro propio sentido de coraje y redención. En una era de redes sociales y realidades virtuales, el libro nos insta a reflexionar sobre qué es realmente importante y qué podemos dejar atrás. The Things That Carried no es solo un libro sobre la guerra, sino sobre la vida misma. Nos enseña que nuestras experiencias, por duras que sean, pueden convertirse en historias que nos ayuden a sanar y a conectar con otros. Para finalizar, como siempre enfatizamos en cada episodio, lo que hemos compartido hoy es solo un vistazo a la riqueza contenida en las páginas de The Things That Carried. Aunque hemos destacado los puntos clave, nada puede compararse con la experiencia de sumergirse en la prosa evocadora de O'Brien y descubrir por uno mismo las capas de significado en cada historia. Por eso, los animamos encarecidamente a que lean el libro completo. En la descripción del episodio encontrarán un enlace para conseguirlo. Recuerden, el conocimiento más valioso y las experiencias más transformadoras vienen de los libros enteros, no solo de los resúmenes. The Things That Carried es una lectura esencial para cualquiera que busque entender la complejidad de la experiencia humana en tiempos de conflicto y cómo estas lecciones pueden aplicarse a nuestras vidas cotidianas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las páginas de O'Brien. Hasta el próximo episodio, sigan leyendo, sigan reflexionando, y recuerden, todos cargamos algo, pero juntos, podemos aligerar la carga. Hasta la próxima.